Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Gutiérrez. Soy psicóloga clínica y tengo 26 años de experiencia en psicoterapia, en terapia grupal, y me da gusto tenerlos de regreso en mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, cada vez más frecuente, desafortunadamente, pero es muy interesante y muy importante estar documentado. Es el tema de la ansiedad. La ansiedad es un tema muy recurrente en la psicoterapia. El tema de ansiedad generalizada es un trastorno muy común y frecuente por el cual las personas acuden a terapia y representa más del 50% del motivo de consulta dentro de la terapia. El trastorno de ansiedad generalizada es la modalidad de trastorno de ansiedad más frecuente en atención primaria, siendo así que representa más del 50% de todos los trastornos de ansiedad, siendo el segundo trastorno mental más frecuente después de la depresión. Algunas personas son recomendadas por psiquiatras, médicos en general, y se habla mucho al respecto. Pero, ¿qué es la ansiedad? Ese es el tema de hoy. ¿Por qué cada vez lo escuchamos más? ¿Cómo puedes distinguir entre nervios, ataque de ansiedad y ansiedad generalizada? ¿Y cuáles son los tratamientos terapéuticos para tratar la ansiedad? Quédate y te cuento más al respecto. La ansiedad adaptativa es prácticamente una experiencia universal, ya que es natural sentir ansiedad ante eventos nuevos o experiencias diferentes, como por ejemplo una entrevista de trabajo, una cita con alguien que no conocemos, un cambio de escuela. Todas estas experiencias y muchas otras pueden de manera natural presentar ansiedad en una persona. Sin embargo, esta ansiedad sería una ansiedad adaptativa. Ansiedad adaptativa le llamaríamos, y los síntomas serían la sudoración de las manos, el latido del corazón, alteraciones en la respiración, temor y rigidez muscular, etc. Esta ansiedad, algo muy importante es que es una ansiedad que aparece y desaparece. O sea, antes de presentarse, la persona tiene los síntomas, es una ansiedad adaptativa, pero en cuanto ya supera la situación, inmediatamente esta ansiedad va a desaparecer. Por eso es muy frecuente que podamos experimentarla, pero no hay que confundirlas con los otros tipos de ansiedad. La ansiedad es un proceso adaptativo para la función de la supervivencia. Cuando vemos la ansiedad como un estado natural, lo podemos comparar, por ejemplo, cuando un animal se enfrenta ante un opositor, cuando una persona se enfrenta ante algo desconocido, ante algo que le puede dar miedo o lo puede llevar a no saber qué va a suceder. Entonces, la ansiedad, vista desde ese punto de vista, no es patológica, es adaptativa, es parte de lo que es el proceso de adaptación en un ser humano, en un animal, en cualquier persona que se siente o se ponga frente a una situación nueva. Ahora vamos a hablar acerca del trastorno de ansiedad, que es muy diferente a la ansiedad adaptativa. Cuando estamos hablando del trastorno de ansiedad, estamos hablando de que este trastorno se puede presentar independientemente de que una persona no esté pasando por un momento de crisis. Simple y sencillamente, esta ansiedad se puede presentar, quedarse, irse, volverse a presentar, y la persona no necesariamente está en una situación como amenaza adaptativa. Entonces, a eso llamamos nosotros un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles serían las características de los trastornos de ansiedad? Reacciones desproporcionadas, situaciones ambientales cotidianas, o sea, hay una situación que esté sucediendo,
normal y la persona tiene ansiedad. Reacciones que escapan del control voluntario de la persona, como son estados intensos y recurrentes que generan incomodidad y malestar e interferencia significativa y negativamente en la vida de la persona en diferentes niveles. Y como hemos sabido, la ansiedad tiene niveles. Hay niveles bajos, hay niveles, se podría decir que del 1 al 10 es como más o menos le solicitamos a una persona que nos diga en qué nivel se siente su ansiedad. ¿Cuáles serían las características de la ansiedad adaptativa en comparación con la ansiedad patológica? Vamos a ver esas características. La ansiedad adaptativa, las características más frecuentes serían la frecuencia ocasional, la intensidad leve, media, la duración limitada, solamente al tiempo que se presenta, la interferencia leve o moderada de las actividades cotidianas. En cambio, la ansiedad patológica, la diferencia es que la frecuencia es muy recurrente. En un día, por ejemplo, se puede estar presentando varias veces en el día o mucho tiempo, pueden ser horas. Y la intensidad es elevada. La persona realmente no puede hacer ninguna otra actividad puesto que le impide su vida cotidiana. Su interferencia es grave para seguir desempeñando cualquier actividad o rol. Y ahora hablemos por otro lado de los ataques de ansiedad. Vamos a hablar acerca de la aclaración de lo que serían los ataques de ansiedad adaptativos, los ataques de ansiedad patológicos y lo que sería un ataque de pánico. Los tres son cosas diferentes y tienen diferentes raíces. Los ataques de pánico se caracterizan por la aparición súbita, porque aparecen rápidamente, de manera temporal y aislada, con miedo, momentos intensos, acompañados de una serie de síntomas muy característicos e inquietantes que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos desde el inicio de la crisis. ¿Qué se recomienda cuando una persona tiene un ataque de pánico? Lo primero que se recomienda es distinguir cuál es el sentimiento que está llevándote a sentir el ataque de pánico. Si en ese momento no sabes por qué lo estás teniendo, lo primero que tienes que tratar de expresar es: tengo mucho miedo, estoy muy a la defensiva, estoy muy triste, tengo mucha expectativa y me da miedo el futuro, no sé lo que me está pasando, estoy perdida. El expresar el sentimiento lo más claramente posible hace que el sentimiento y el ataque de pánico empiece a fluir. Y la segunda cosa muy importante es que hay que ponerle un contexto. El hecho de pensar en el cambio de casa y que me voy a quedar sin amigos, sin lo que yo conozco, con tantos cambios, realmente me está generando un ataque de pánico porque no sé a dónde voy y qué va a suceder. Cuando la persona le puede poner nombre al sentimiento y nombre a la razón de por qué le da, el ataque de pánico va a tender a disminuir y a fluir inmediatamente. Quiero poner el ejemplo de la ansiedad patológica. ¿Cómo se atiende o qué es la razón por la que tiene la ansiedad patológica? La ansiedad patológica, una de las características es que se ignora por qué se tiene ansiedad, muy parecido al ataque de pánico. Hay que clarificar cuál es el sentimiento y como es patológico, quiere decir, no es una ansiedad que tiene una circunstancia, sino que es una ansiedad clínica, es una ansiedad que ya la persona la ha dejado crecer mucho en su interior y que en el fondo está representando o tapando muchos temas. La ansiedad en realidad es no poder ver temas o secretos o situaciones en las cuales no nos sentimos que estamos listos para enfrentar y por eso se desarrolla una ansiedad patológica.
y tiene que ver con muchas raíces tanto personales como de dinámica familiar, también de cosas muy internas que solamente un especialista podría ayudar a la persona a distinguir cuáles son esas raíces, porque para que sea una patología tiene que tener orígenes en el inconsciente, y dado que están en el inconsciente, solamente un terapeuta hábil puede ayudar a la persona a distinguir desde dónde están siendo esos ataques. Hablemos de un ejemplo. Una chica que se presentó a terapia, se presentó porque ella tenía 2 niños, y al platicar su historia y al estar revisando que tenía ataques de pánico, estuvimos revisando y ella presentó ataques de ansiedad en su primer embarazo con depresión, y sin embargo lo superó al poco tiempo. Posteriormente también presentó ataques de ansiedad con su segundo embarazo. Aparentemente desaparecieron con el tiempo, pero la tercera vez, cuando ya sus niños estaban más grandes y su abuelita estaba en el hospital, su mamá y su suegra le ayudaba a cuidar a los niños, se quiso llevar a sus niños de vacaciones, y en ese momento ella presentó nuevamente ataques de pánico. Y ella no tenía ni idea. Cuando hicimos la entrevista clínica más profunda, ella descubrió, y yo también descubrí al estarla entrevistando, que ella había sido una niña adoptada. Los papás de ella, cuando ella era muy pequeña, ella siendo la segunda hija, los papás le dejaron encargada a esta bebita porque la otra hija les requería de mucho tiempo para cuidarlas y no podían cuidar a la bebé. Se tuvieron que poner a trabajar los 2 papás y le dieron la bebé a los abuelos. Al parecer los abuelos nunca regresaron a la segunda bebé, se quedaron con ella. Parece que ella se adaptó a ellos se adaptaron a la bebé y no regresaron nunca la bebé a los papás, lo cual hizo que ella creciera por 28 años hasta que se casó en casa de los abuelos. Y por temporadas, y aunque veía a sus hermanas y a sus papás, estaban definitivamente alejados. Ella consideraba a sus abuelos sus padres, y eso fue el tema de ansiedad. Ella se sentía rechazada por sus padres, ya que su papá no quiso ir a la boda, la mamá fue con mucha dificultad a su boda, y ella nunca se sentía como sus 2 hermanas, buscada, querida. Y sin embargo, ella entender que había sido una hija adoptada y que quizás por inexperiencia tanto de los abuelos como de los padres se dio una adopción que no debería de haber sido. Y cuando ella comprendió eso, entonces empezó a restablecer su relación con su madre y la abuela. El abuelo ya había fallecido y la abuela ya estaba muy viejita, y entonces ella comenzó a sentir mucha paz y desaparecieron los ataques de pánico. ¿Qué es lo que había detrás? Una adopción, la adopción de ella misma. Y cuando ella se convierte en madre, tiene mucho miedo de que sus hijos se los lleve su suegra o alguien más y ella perder su maternidad. Por eso aparecieron los ataques de pánico. Ese es un ejemplo muy claro de algo que está en el desarrollo, pero también que se maneja como secreto y con cuestiones familiares. Es algo así de complejo lo que puede dar una ansiedad patológica. Si hablamos de tratamientos, normalmente podemos pensar que muchos de los tratamientos que son más frecuentemente usados serían los ansiolíticos. Los ansiolíticos es un medicamento para la ansiedad que se recomienda a algún psiquiatra para personas con este trastorno. Tranquilizantes, antidepresivos y ansiolíticos es muchas veces la combinación que se le da a un paciente cuando presenta ataques de ansiedad. Sin embargo, hemos sabido de casos que aún y con medicación no resulta suficiente, y más cuando el paciente ha durado con ataques de ansiedad o de pánico, sobre todo de ansiedad, muchos años. Lo cual quiere decir, para mí como terapeuta, que la persona no le ha dado al centro
del problema patológico. Si la ansiedad aún en tu vida sigue siendo recurrente, significa que no has encontrado la verdadera raíz y tienes que seguirla buscando. Y muchas veces el problema es que no es una sola raíz, son varias raíces, y hasta que no se aclaren o se modifiquen esas raíces o cambien, el problema puede seguir recurrente. Mi recomendación es, independientemente de que a veces tomes algún tratamiento de los que mencioné psiquiátricos, también trates de empezar una psicoterapia y también puedas tomar algunas alternativas que son muy eficaces, como las flores de Bach, los aceites esenciales, la herbolaria, algunas cuestiones naturales. No está de más alternarlo, porque utilizar mucho tiempo medicamentos psiquiátricos tiene efectos secundarios. Y de mi parte sería todo. Les agradezco su presencia y que hayan escuchado el video hasta el final. Si les gusta el contenido, consideren suscribirse. Constantemente estamos subiendo videos de la parte emocional y de la parte espiritual. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Adiós!